A ver, cheques esta gráfica. ¿Sí? Yes. Entonces, habíamos quedado en esta parte bien de esta diapositiva. Ya habíamos estado viendo esta diapositiva de acá. Recordamos que estábamos hablando del jacobiano y habíamos visto estos ejercicios y nos habíamos quedado acá, ¿no? Nos hemos quedado en ese ejercicio, volviendo a hacer este ejercicio. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos lo siguiente, ¿no? Si lo graficamos, más o menos, tengo el eje X, y acá tengo el punto 3, y acá tengo el punto 2, igual a 2, y tengo que el radio es 4, ¿no? El radio es 2. Y obviamente me piden el, ¿no? El. Eso ya habíamos visto, nos habíamos quedado en este ejercicio, lo habíamos resuelto. Habíamos visto que querer parametrizarlo es a parametrizar esto o calcular su área, eso fue muy complicado, ¿no? Con la forma que estaba, con las parametrizaciones que teníamos, ¿no? Entonces, lo que hacíamos era crear nuestra propia parametrización, ¿no? Entonces, creamos nuestra propia parametrización, ¿no? Creamos nuestra propia, ¿sí? Nuestro propio con cambio variable. Suena más bonito. En sí es parametrización. Nuestro propio cambio de variable. Cambio de coordenadas. Entonces, nosotros sí convenientemente quiero x menos 3, que sea un r coseno de teta. Quiero que y menos 2 sea un r seno de teta. Entonces, cuando nosotros lo reemplazamos ahí, entonces será r al cuadrado menor o igual que 4. ¿Sí? Eso quiere decir que r es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Ya tengo ecuación para r. Ahora, teta da una vuelta, ¿sí? Entonces, teta es de 0, es de 0 a 2pi, porque da una vuelta completa, ¿no? Entonces, recordemos que lo que estamos diciendo es el, ¿no? Si yo tengo mi nuevo, estoy parametrizando con respecto a este centro, a 3,2, esto sería mi nuevo centro. No como en las coordenadas r coseno de teta y y seno de teta, ¿no? En estas coordenadas mi centro es el 0, 0, ¿sí? Es el 0, 0, ¿no? Entonces ahí estoy cambiando de centro. Es por eso que se va a hacer más sencillo. Entonces, al cambiar de centro, tengo él, y a partir de ese centro vuelve a girar 2pi, ¿no? Entonces, este círculo D, que llamaremos D, se parametriza de esta manera, ¿no? Con nuevas coordenadas r teta, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle otro, para que no sean las mismas. Vamos a ponerle otro, no confundir con las coordenadas polares. Vamos a guardar r y teta para las coordenadas polares, se va a llamar
entre 0 y 2, y v es el ángulo, ¿no? Entonces, lo que estamos teniendo es ¿no? Este círculo, estamos transformándolo, estamos transformando ese círculo en nuevas parametrizaciones, ¿no? En U y V. Entonces, en estas nuevas coordenadas, lo que estamos encontrando son mis nuevas parametrizaciones U y V, donde U va de 0 a 2, perdón, de 0 a 2, y V va de 0 a 2pi. Y si observamos, esto nuevo sería un rectángulo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahí un rectángulo. Entonces, he transformado él a un rectángulo, ¿no? Entonces, calcular el área de él sería calcular el área de ese rectángulo, ¿no? Entonces, el área de ese rectángulo es más sencillo. Pero vamos a reemplazar ahí. Entonces, ya transformamos él al de acá, ¿no? Entonces, para nosotros calcular el área o parametrizarlo, eso en nuevas coordenadas va a ser más fácil con respecto a U y a V. Puedo calcular el área, ¿sí? En este caso, puedo calcular longitud de arco, puedo calcular, no sé, cualquier cosa que yo necesite ahí, voy a poder calcular. Eso es lo que nos mencionaban ahí. Me dice transforme él, mira. Vamos a transformar él. Ahora, él me dice que lo transforme. Yo puedo escoger cualquier transformación. Y en este caso quiero transformarlo a un círculo, ¿sí? Quiero transformar un círculo. Recordemos que esto no es un círculo, ¿sí? Si lo ponemos en gráfico, podemos ir al gráfico. Eh, ya. X menos 2 al cuadrado entre 9 más 2y más 3 cuadrado entre 4. Y ese es menor o igual que 1. X menos 2, 9 más 2y menos 3, o bueno, más 3 al cuadrado entre 4 igual que 1. Ese es mi gráfico. Pero vamos a poner acá, poner el valor. Tengo 2y más 3, ¿no? Ahí está. Podemos. Y tenemos eso, esa figura. Entonces, como observan, eso no es un círculo, ¿sí? Pero quiero convertirlo en un círculo, ¿sí? Entonces, ahora voy a convertirlo en un círculo, entonces simplemente voy a hacer este cambio. Entonces, simplemente voy a cambiar x menos 2, miren. Voy a hacer mis nuevas coordenadas. U, lo llamaré solamente x menos 2.
sería 3 veces 2, sería 3 veces 3 veces 1. Y voy a cambiar a 2y más 3 como 2 veces. Entonces, ya cambié, ¿sí? Ya cambié. Entonces, mis nuevas coordenadas acá sería x, sería 3u más 2. Y mis nuevas coordenadas de y sería 2b menos 3 entre 2. Entonces, haciendo estos cambios, x acá y y acá, entonces he pasado el de él, entonces, a graficar en mis nuevas coordenadas, ¿no? En mis nuevas coordenadas tendría así, sería u al cuadrado más v al cuadrado menor o igual que 1. Entonces, si yo recuerdo, el entonces, estoy buscando, tengo mis nuevas coordenadas, ya no son x y, ¿no? Ahora son u y v. Y si observas menor o igual que 1, es 0, es un círculo. Es un círculo perfecto. Entonces, acá tengo 1, 1, menos 1, menos 1. ¿Sí? Y acá este es un elipse, ¿no? Como pueden observar, yo puedo cambiar a cualquiera, ¿no? Acá en el anterior cambié este círculo a un rectángulo. ¿Sí? Acá he cambiado, podría haber sido un círculo, en este caso un elipse, a un círculo. Podría cambiar este elipse a un rectángulo, ¿no? Entonces todo va a depender de a dónde quieran cambiar ustedes, ¿no? Entonces miren, acá cambié de este círculo nuevamente a este rectángulo de verde, ¿sí? En coordenadas u y v. Acá cambié este elipse a un círculo. Entonces, para mí es más fácil calcular esto. Entonces, si no entendemos el, va a ser más sencillo entendamos esto. ¿Alguna pregunta, chicos, ahí? Profesor, lo que hizo para que salga 3u era, o sea, el x menos 2 al cuadrado entre 9 le igualó a u, ¿no? Y ya luego le sacó la raíz y la despejó. ¿A cuál? ¿El cuál? ¿El Para, primero y el segundo que esté mostrando? el segundo, para obtener u y b. Ya, O sea, le sacó la raíz, ¿no? O sea, no saca raíz en ninguno. Eleva al cuadrado, mira, vamos a reemplazarlo acá. ¿Sí? Lo voy a reemplazar. X menos 2 sería 3u al cuadrado entre 9, más el otro sería 2v al cuadrado menor o igual que 1. Y si tú observas que da esto, ¿no? ¿Sí? sí, 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 está bien, profesor. Nada más, Sí, ¿no? Entonces, gracias. es la idea, ¿no? Claro, hace rato, por eso no hay que confundir a dónde quieran transformar, ¿no? Si quieren transformar a un círculo, ¿sí? Si quieren transformar a un círculo o quieren transformar a un rectángulo, ¿no? Todo esto, como acá había puesto, nuestro propio cambio, o sea, ahora lo que van a decir son ustedes, ¿no? Lo que ustedes quieren, ¿no? Acá he puesto estos dos ejemplos para que observen que yo puedo transformar este círculo y lo puedo centrar en el origen. O puedo transformar este círculo en un rectángulo. Puedo transformar este elipse en un rectángulo. Puedo transformar este elipse en un círculo. Puedo transformar este elipse en un triángulo. O sea, en lo que ustedes quieran transformar, lo van a poder transformar. ¿Sí? Si quieren, pueden transformar lo que quieran él a otra expresión. ¿Sí?
Todo va a depender de su creatividad, cómo pasar, ¿no? Por eso acá bien claro le he puesto entre comillas propio. Ustedes son los que van a decidir qué es lo que quieren ahí. Esa es la idea. Entonces, ustedes son los que van a decidir qué es lo que quieren hacer. Bueno, este ya habíamos hecho, ¿sí? Ya lo habíamos hecho él. Vamos a pasarlo. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. Queremos calcularlo. Entonces, querer calcular este ejercicio es integral en nuestras coordenadas cartesianas. Son un poquito complicados, ¿sí? Porque necesito describir esa, para primero tengo que escribir D, ¿no? Y escribir D, hay muchas posibilidades para escribir, ¿no? Por ejemplo, si vamos a escribir, tendría que hacer así, ¿no? Si voy a escribir así, mira, tendría que separar acá, tendría que separar así, y tendría en este caso región 1, región 2, región 3. Y si yo uso el otro, la otra descripción, que sería así, acá tendría, mira, 1, 2 y 3, ¿no? Región 1, región 2 y región 3. En cualquiera de los casos voy a tener 3 regiones para describir, el cual se nos hace complicado, ¿sí? Querer describir de esa manera. Entonces, buscaremos hacer nuestros cambios de coordenadas, ¿no? Yo quiero de repente esto, girarlo, ¿no? Quiero que este rectángulo sería más bonito, o esta figura, ¿sí? Que es un paralelogramo, girarlo y que sea así, ¿no? Y así sería más fácil, ¿no? De escribirlo. Entonces, es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a girar esto, ¿no? No lo quiero cambiar a un círculo ni nada, quiero solamente girarlo, ¿no? Entonces, si lo que estamos haciendo es ¿no? Como yo lo tengo este de acá así, entonces voy a definir mis nuevas coordenadas así, ¿no? U acá y V así, ¿no? Es por eso que lo vas a observar, si tú lo observas así, sería U acá, V así, y por eso lo vamos a observar así, ¿no? Esa es la idea, ¿ven? Entonces, y para ello simplemente hay que tomar, por ejemplo, tomamos a U, a X menos 2Y. Y son lo mismo, y tomamos a V, por ejemplo, a 2X más Y. Una vez que hemos tomado él, uno tiene que despejar, ¿no? Hay que despejar X y Y. Recuerden que hay que despejar X como una nueva función en términos de U y B, y como una nueva función en términos de U y B. Acá está U en términos, lo que tenemos acá es U en términos X y, esto no quiero, ¿no? Entonces hay que despejarlo. Es como lo que estaba haciendo acá, ¿no? Miren, acá estoy despejando X en términos de U y B, Y en términos de U y B, ¿no? Entonces, eso va a ser la idea. Entonces, despejando acá hay que, por ejemplo, a ver, por 2, vamos a ver, dejamos U tal como está, X menos 2Y, por 2 al siguiente, 2V, 4X más 2Y. Y sumamos. Vamos a sumar. Al sumar, tengo U más 2B, al sumar tengo 5X, ya tengo X, ¿sí? Ya tengo X, sería U más 2V entre 5. Ya despejé X en términos de U y B. Me falta Y en términos de U y B. Entonces, a despejar Y en términos de U y B. Entonces, la manera sería de acá nomás, ¿no? De reemplazar acá. Por ejemplo, acá tengo 2, acá, de acá, mira. Que tengo que Y es B menos 2X. Pero X ya lo conozco, ¿no? B menos el doble de X. X lo tengo acá. Es U más 2V entre 5, ¿no? Entonces, operando, acá sería 5 menos 4, una sola vez, menos 2U entre 5. Y ya tengo Y en términos de U y B. Entonces,
Recuerda que esto nosotros lo calculamos porque esto nos va a ayudar a calcular el jacobiano, ¿sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos el. Vamos a reescribir todo en términos de nuestras nuevas, ¿sí? Nuestras nuevas coordenadas. Entonces, nuestras nuevas coordenadas son, y nuevas coordenadas son, eh, ya, acá tengo U, acá tengo V. Entonces, ¿quiénes son mis nuevas coordenadas? A ver, observando de acá de este gráfico, ¿sí? Observando el gráfico. Este de acá sería U igual a -1. Este de acá sería U igual a 1. Este de acá sería B igual a 4. Y este de acá sería B igual a 1. Entonces, vamos a escribir U es -1 y 1. -1 y 1. Vamos a hacer un poquito más. Ya está. Entonces, U y V. Acá tengo -1 a 1. Y en el caso de B, ¿sí? Tengo de 1 a 4. Vamos a poner de 1 a 4. Entonces, dibujamos lo que tenemos ahí, mira. Entonces, acá tenemos el, el ahí está, ¿sí? Y tengo esto. Ahí está. Entonces tengo lo he escrito, solamente lo he agotado nomás, ¿sí? En lo que he hecho agotar. Entonces, si uno recordaba, ¿sí? Vamos a recordar por acá. Habíamos dicho, ¿no? Si uno quería calcular el integral de f, x, y, diferencial de área, entonces si nosotros queríamos pasar a la otra integral, entonces en mi nueva región, acá está d en términos de x, y, voy a pasar d en términos de u y b. Entonces acá tendrá mi función f en términos de u y b. Acá va a tener mi nuevo diferencial de área, ¿sí? En términos, obviamente, este de acá será d de u, d de b, de acuerdo a mi descripción que use. Pero ahí faltaba algo, ¿no? Acá le faltaba el jacobiano, ¿no? Acá venía el jacobiano. Entonces, todo ya tenemos, porque mi descripción ya lo puedo hacer acá. Voy a describir, acá puedo describir, mira, L en términos de U y B, eso está sencillo de escribir. Son todos los U y B que pertenecen a ese plano, tal que en este caso U varía de -1 a 1 y B varía de 1 a 4. ¿Ven? Ya tengo descripción. Y el F ya lo podemos reemplazar. Recuerden que todo este de acá es el F de X como Y. Entonces solamente me falta el jacobiano nada más, el jacobiano. Entonces calculemos el jacobiano. Entonces vamos a calcular el jacobiano en términos de U y B. Entonces era una matriz. ¿Sí? Entonces, en este caso se han olvidado. Tenemos que acá, ahí está el jacobiano, ¿no?
Puede ser para 3, para 2, no hay problema. Entonces, el jacobiano, mira, es mis nuevas variables u, b, w y las que yo quiera, y las variables antiguas, primero con respecto a u, después con respecto a la siguiente que es b, después con respecto a la siguiente que es w, así, ¿no? Cada nueva variable antigua con respecto a las variables que yo estoy escogiendo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, a ver. Mi variable antigua es x y y, entonces necesito la derivada de x con respecto a u, la derivada de x con respecto a mi nueva variable que es v, ¿no? Ahora la derivada de la variable antigua y con respecto a u, la derivada de la variable antigua y con respecto a la variable v. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos lo que hemos despejado acá, el y el, ya podemos derivarlo con respecto a lo que nos pide, ¿no? Entonces, la derivada de u con respecto, la derivada de x con respecto a u, ¿sí? Ese es un quinto. La derivada de x con respecto a v, ¿sí? Ese es 2/5. La derivada de y con respecto a u, eso es menos 2/5. Y la derivada de y con respecto a v, ese es un quinto. Y calculamos la determinante, ¿no? Me había olvidado el valor absoluto de la determinante, ¿no? La determinante. Entonces, el valor absoluto de la determinante, ¿no? Acá nos faltó imprimir determinante adelante, ¿no? Ahí, la determinante de determinante. Y acá también la determinante. Entonces ahí Pero calculamos. es una pregunta, y ahí está derivando lo del jacobiano que hice antes, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Ahí está derivando lo que despejó para sacar el jacobiano, ¿no? Estoy calculando el jacobiano. Ah, ok, ok. Este es el cálculo del jacobiano. Porque lo único que me falta es el jacobiano, nada más, ¿no? Acá lo que estamos haciendo es calculando el jacobiano. El jacobiano. Y el jacobiano va a depender de tus cambios, de tus propios cambios que tú realices. Calculando ese determinante es un 25avo más 4/25, ¿no? Eso sería un quinto, ¿no? Ya tengo el jacobiano. Ahora sí, puedo pasar, mira. Entonces voy a describir tal como está. Por ejemplo, así, de -1 a 1 y de 1 a 4. Ahí está. Voy a cambiar f en términos de u y b. Ahí está f. Entonces, 2x más y, 2x más y, eso era v, ¿no? V, elevado a la -3. E elevado, x menos 2y, eso es u. 2x más y, eso es v. El jacobiano es un quinto, por aquí conozco, ¿sí? Es quinto. Y he escogido t de b, t de u, ¿no? Entonces, integral con respecto a b. Ahora, como es un rectángulo, podemos usar Fubini, ¿no? De cambiar el orden, ¿sí? Si no me conviene. Entonces, ahí está, ya se ve un poco más aceptable querer hacer ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, dime, Anthony, ¿El 4 de dónde salió? Me perdí en esa parte. ¿perdón? ¿El 4? El 4 entre V. No, es U. Este es U. Ah, ya, ya, está bien. Está bien, gracias. Vamos a poner bien, ¿ya? Este es U entre U. ¿Sí? Ya, a ver, ¿cuál es más sencillo? Creo que es más fácil integrar primero con U, ¿no? ¿Sí? Vamos a integrar con U. Entonces, integrar con U, eso va a ser, ¿sí? A integrar con V. Ya.
Vamos a tratar de integrar ahí. Sustitución, a ver. Sí, sustitución. Vamos a cambiar, como integrar con, uy, acá tengo el, ¿no? U entre B. Hay que derivar, ¿no? Derivada de T, como va a derivar con respecto a V, sería menos 1 entre B al cuadrado, U de B, ¿no? De esa manera. Y lo reemplazamos, ¿no? Entonces acá sería ya, ya, a ver, vamos a ver. Entonces, a ver, voy a reemplazar. Quiero integrar. Mi límite de integración. Variable antigua, B, variable nueva, T. B es de 1 a 4. Variable nueva, en T, empezamos acá. Empezamos ahí. Entonces, cuando B vale 1, acá tengo U. Y cuando T vale 4, acá tengo U cuartos, ¿no? Perdón. Sí, T cuartos. Entonces, yo quiero este integral. Solamente estoy integrando de 1 a 4. B a la menos 3. B a la menos 3 hay que despejarlo de acá. Voy a dejarlo un ratito ahí. B a la menos 3. E a la T. El 1/5 lo dejo. D de B. D de B. Acá tengo D de B, mire. Sería B al cuadrado. D de T. Entre menos U. Menos. Todo debe quedar en términos de T. Pero acá yo tengo pero ya no tengo 1 cuarto, ¿no? Ya no tengo 1 cuarto. ¿Sí? Mis nuevas variables son de U a U cuartos. Entonces acá tengo de U a U cuartos. Y si yo hago el de acá, tendría ahí, ¿no? Constante su, acá lo pongo menos 1 entre 1. Eso no me molesta. Acá tengo B a la menos 1, ¿sí? B a la menos 1, que es 1 entre B. E a la T, D de T. Pero recuerda que si estoy cambiando no debe aparecer él, ¿sí? Él no debe aparecer. Pero de acá lo voy a despejar, ¿sí? 1 entre B, eso sería T entre U. ¿Sí? T entre U. Y obviamente también se puede integrar, ¿sí? Se puede integrar ahí. Pero vamos a cambiar a ver el orden, ¿sí? De repente por el otro estaba más sencillo. Ahí vamos a ver. Acá. ¿Qué pasa si yo cambio el orden acá? Entonces, primero, acá pongo U. U va de menos 1 a 1. Y B da de 1 a 4. ¿Sí? Entonces acá cambio. Integro primero con respecto a U y después con respecto a V. Con respecto a U, todo lo que es V es constante. Entonces este lo escribo acá, la integral de 1 a 4. El 1/5 lo escribo acá afuera porque es un número. Ahí está. 1/5, lo dejo ahí. Entonces sería B a la menos 3, eso es constante, y solamente me queda integrales, ¿no? De menos 1 a 1, de E a la U entre V, D de 1, y después de DB. Entonces, primero estoy integrando con respecto a U. Estoy integrando solamente. Pero esa integral es conocida, ¿no? Esa integral es E a la U entre V, y acá tengo por B, ¿no? Esa. Y le pongo su límite de integración de menos 1 a 1. Entonces, cuando U vale 1, ¿sí? Sería B a la E a la 1 entre B, menos, acá tengo B a la E a la menos 1 entre B. ¿Sí? Tengo E. ¿Ya? Entonces, acá me quedaría eso es igual. Dime, Anthony. ¿Por qué está multiplicando por ver? Ahí sí me perdí. Pero la integral
de e a la kx, ese es e a la kx entre k, ¿no? Ay, Simplemente he colocado el, ¿no? Estoy integrando nada más, chicos, no estoy haciendo nada nuevo. Entonces acá sería la integral de 1 a 4 y lo voy a multiplicar por b a la menos 3, ¿no? Esto sería b a la menos 2, e a la 1 entre b, menos b a la menos 2, e a la menos 1 entre b, y todo d de b. Ya está. Y bueno, simplemente acá hacemos sustitución. Ahora sí, esta sustitución va a estar más fácil. Lo voy a escribir por acá. T igual a 1 entre b, para que se note más bonito. No nos olvidemos que el integral de e a la k t por d de t, ese es e a la k t entre k, ¿no? Obviamente más una constante, ¿no? Entonces simplemente, ¿no? Lo vamos a usar otra vez. Entonces acá, una vez que haga sustitución, el siguiente es la derivada, ¿no? La derivada de, que sería menos 1 entre b al cuadrado d de b, ¿no? Entonces, esto es mi nuevo cambio, y esto es la derivada, ¿no? Y obviamente vienen los límites, ¿no? Mis cambios, mis límites. Variable antigua b, variable nueva t. Entonces, variable antigua tengo 1 y 4. Entonces, cuando yo reemplace 1, acá es 1, y acá sería un cuarto, ¿no? Entonces, acá sigue siendo un quinto, voy a seguir escribiendo el color rojo, de 9 integral, de 1 a un cuarto. Entonces acá tengo, lo voy a dejar, ya voy a escribirlo así mejor. Para que se note más fácil. E a la 1 entre b menos b a la menos 1 entre b d de b. Entonces, voy a dejar el b a la menos 2. Dejo el b a la menos 2. Acá tengo e, 1 entre b le he llamado t, menos e a la menos t. D de b lo tengo acá, ¿sí? Entonces d de b sería menos b al cuadrado de dt. Acá tengo la integral un quinto. Acá tengo de 1 hasta un cuarto. El b al cuadrado me se cancela. Este b a la menos 2 con él se cancela. Ya está bien, no queda nada en términos de. Entonces acá va a quedar e a la menos t menos e a la t. Y todo d de t. Entonces acá sería un quinto, integramos él. Por lo que acabo de decir acá, vamos a aplicar él. Acá sería e a la menos t entre menos 1, ¿no? Menos, ese es e a la t entre 1, ¿no? Y los límites de 1 a un cuarto. Ya está. Entonces acá, ya finalmente es quinto. A ver, acá tendría, le factorizo el menos, ¿sí? Entonces tendría acá e a la menos t más e a la t y de 1 a un cuarto. Entonces, ya eso queda solamente de evaluar, ¿no? Ya se acabó, ya no hay integral, ¿no? Entonces acá sería menos un quinto, reemplazamos. En un cuarto sería e a la menos un cuarto más e a la un cuarto menos e a la menos 1 menos e a la 1, ¿no? Y ese es ese integral. Entonces, es tan potente hacer unas buenas sustituciones, porque si uno lo va a cambiar, esa integral que es complicadísima,
se hace más sencillo y va a depender también del cálculo, ¿no? De integral. Bueno, esta integral está un poquito más complicada, ¿sí? No está nada facilito, pero se puede calcular como se va, ¿no? Pasamos a ver ahora ejercicios, pero en R3, ¿sí? Hasta acá hemos visto todo en R2. Por ejemplo, quiero el, ¿sí? Entonces, si quiero calcular el volumen, me dice él, ¿no? Entonces, ¿cómo para calcular el volumen de él? Entonces, para calcular el volumen, puedo hacer mi cambio. Voy a cambiarlo. Por ejemplo, acá, integrar eso se puede hacer, ¿no? Hay que describir esa expresión. Entonces, voy a cambiarlo a mis nuevas variables. Quiero, en este caso, por ejemplo, que mi nueva variable u sea 20x. Y mi nueva variable b sea 12y. Y mi nueva variable b doble sea 15z. Y después había que despejar, ¿no? X en términos de, en este caso, en mi nueva variables, o entre 20. Acá tengo y, b entre 12. Y acá tengo z, b doble entre 15. Una vez que has hecho, viene el despejar en tus nuevas variables que estás definiendo, ¿no? Entonces, si uno hace este gráfico sería así, ¿no? Primero vamos a cambiarlo ahí, para que sea más sencillo, ¿sí? Voy a borrar todo. Voy a reescribirlo primero. Vamos a reescribir este de acá. Entre 60. Entre 60 sería x tercios. Entre 60 sería y quintos. Entre 60 sería z cuartos. Y entre 60 sería 1. Y ahí mejor lo cambio. Voy a cambiar u que sea x tercios. Le llamo b que sea y quintos. Y le llamo b doble que sea z cuartos, ¿no? Para evitar el 60 que va a salir números muy grandes, ¿no? Entonces, despejar x sería 3u. Y sería 5v. Y z sería 4w. Dibujar en nuestras nuevas coordenadas no va a cambiar mucho. Hemos hecho nuestros cambios para que sea más sencillo el escribirlo, ¿no? Entonces, al x le hemos cambiado por u, al por v y el w, ¿no? Entonces, mi nuevo plano sería así. Tendrías u más b más w igual a 1, ¿no? Entonces, eso está más sencillo, ¿no? Pero en mis nuevas coordenadas voy a dibujar eso. En mis nuevas coordenadas sería así. Ahí está. En mis nuevas coordenadas. Entonces, en mis nuevas coordenadas yo tengo el techo encima que es el de rojo. Voy a pintar el de azul, que es la parte de acá atrás, de esta cara de acá. El de amarillo, que es el de abajo, el del piso. Y en este caso, y lo voy a poner de verde el de acá, el de allá, ¿no? Y la cara del frente viene a ser en este caso el de rojo, ¿no? Que no le pintaba para que se note el resto. Entonces, si uno calcula, acá tiene el 1, 1 y 1. Y eso está más fácil, porque esto sería, en mi nueva jornada sería u más b igual a 1. Y obviamente el de rojo, que lo voy a escribir con color rojo, ¿sí? Este es el de arriba, ¿no? Este. Todo el de rojo, la placa de arriba. Entonces, ¿qué hacemos para calcular el volumen? Proyectamos, ¿no? Hay que proyectar. Proyectamos en el plano u
V. ¿Sí? Entonces, a proyectar en ese plano, tenemos así. Todo es igualito, ¿sí? Lo único que está cambiando son las letras a usar nomás, ¿no? Después, toda la teoría es la misma, ¿sí? No hay nada nuevo. Acá tengo U, acá tengo V, ¿sí? Y acá tendría, al proyectarlo, tenemos esta región que es la de amarillo, ¿no? Entonces, hay que describir el, ¿sí? Acá tenemos que el de acá es U igual a 1, ¿no? Entonces vamos a escribir esta región. D lo voy a llamar. D viene a ser todos los pares U, B, tal que en este caso, acá tengo 1, 0, y acá tengo 1, ¿no? Entonces puedo escribir, por ejemplo, tomar U de 0 a 1. Es obvio que no es un rectángulo, ¿no? Eso quiere decir que B va de 0 a U menos U menos. Ya está. Entonces, para calcular el volumen, esa es la integral, ¿sí? La integral triple de 1 diferencial. Vamos a escribir todo el y el volumen, ¿no? Vamos a escribir la región, el sólido, ¿no? S. El sólido es. Nos vamos a describir una vez S. S. ¿Qué vendría a ser este de acá, no? S. Todo eso de ahí. Un componente más. W. Ya está. Y viene de donde falta W, ¿no? Y W es desde el piso que es 0 hasta el de arriba que hay que despejar W, que sería 1 menos U menos B, ¿no? Ya está. Entonces 1 diferencial de volumen. Entonces, por nuestra descripción sería integral de 0 a 1. Esto es de 0 a 1 menos U. Y este es de 0 a 1 menos U menos 1. ¿Sí? Ahí falta el jacobiano, porque recuerda que este era mi, eh, estoy calculando, quiero el volumen en X y Z, y lo estoy calculando ahora en términos de U y B. Entonces, calcular en términos de B, acá está 1, el jacobiano, ahorita vamos a escribir el jacobiano, y dejamos nuestro espacio, y acá sería ddw, ddb y ddu. Entonces, lo único que nos falta calcular es el jacobiano. Calculemos el jacobiano. El jacobiano. El jacobiano, en este caso tengo nuevas variables, son U, B y W, ¿no? Entonces sería la determinante. Entonces acá tengo la derivada parcial de la variable antigua X con respecto a U, derivada parcial de X con respecto a V, X con respecto a W, Y con respecto a U, Y con respecto a B, Y con respecto a W, Z con respecto a U, Z con respecto a B, y Z con respecto a W. Entonces, como nosotros tenemos el ya despejado, calculamos el. X con respecto a U es 3. Acá con respecto a B es 0, 0 y 0. 0, 5, 0, 0, 0 y 4. La determinante de él es 60. Una vez que tenga él, acá escribí el jacobiano, que es 60, ¿no? Entonces, como es un número, no me hago problema. Ese número lo puedo escribir afuera. Sería el 60. Entonces, integrar eso y está fácil.
de 0 a 1, de 0 a 1 menos u. Integral con respecto a w simplemente sería u menos b. Ahora, diferencial de b con respecto a diferencial de b. Integramos ahora con respecto a p. Eso es 60. La integral de 0 a 1, estamos integrando con respecto, ¿no? Entonces acá sería b menos u por b menos b al cuadrado entre 2, de 0 a 1 menos u, de, a ver, sería 60 veces 0 a 1. Entonces, a ver, reemplazando. Todo lo que era b, lo vamos a reemplazar por 1 menos u. Acá tengo 1 menos u por 1 menos u, menos 1 menos u al cuadrado entre 2, y en 0 es 0, pues yo no le escribo, ¿no? De u. Entonces, vamos a operar esto, un borrador, a ver. 1 menos u más u al cuadrado, menos u al cuadrado, menos 2u más 1 entre 2. Mínimo con múltiplo puede ser 2, ¿sí? Entonces que tendría 2 menos 4u más 2u al cuadrado, menos u al cuadrado más 2u menos 1. Este 2 con ese 60 lo va a cancelar y queda 30. La integral de 0 a 1 ya no va a tener denominador. Opero por acá y tendría u al cuadrado. ¿Sí? U al cuadrado tendría menos, acá tengo más u al cuadrado, ¿no? U al cuadrado menos 2u, recuerda que ya el con el cancela, menos 4 más 2, menos 2u, y sería más 1, ¿no? Los números. Diferencial de u. Voy a bajar esto, mis cálculos. Ahí está. Entonces acá tendría, eso es 30, y volvería a integrar con respecto a u. Este es u al cubo entre 3, menos u al cuadrado, más u, la integral de 0 a 1. En 0 va a ser 0, solamente te queda en 1, ¿no? Sería 30, sería un tercio, menos 1 más 1, eso saldría 10, ¿no? Entonces, esa integral, ese volumen vale 10. Entonces, el volumen de este tetaedro, ¿sí? Vale 10. El volumen de ese tetaedro. Lo que tengo que hacer es elegir mis nuevas coordenadas y describir. Claro que se puede describir con las coordenadas antiguas, ¿no? Describir con las coordenadas antiguas es un poquito más complicado, pero también se puede hacer. La intención ha sido para poder calcular esto que nos habíamos planteado al inicio, ¿no? Esa fue la pregunta del inicio, ¿no? ¿Cómo poder calcular eso, ¿no? Ese volumen, ¿no? Entonces, y ahora ya estamos en disposición de poder respondernos esta pregunta, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a respondernos cómo calcularlo, ¿no? Con todo lo que hemos visto, ya podíamos hacer varias cosas ahí, ¿no? Hacerlo coordenadas cilíndricas o esféricas es una monstruosidad, ¿sí? Entonces, el objetivo de él no es hacer ninguna de esas coordenadas porque se vuelve muy espantoso. Entonces, mi idea, ¿sí? Creo que sería fácil. Profesor, algo que hemos visto hace rato es que yo puedo convertirlo, ¿no? Entonces voy a tratar de convertirlo o transformarlo, sería la palabra correcta, ¿sí? Transformarlo a una esfera. Y nosotros habíamos visto que cuando vimos para 2 dimensiones, que podíamos pasarlo, ¿se acuerdan? Del círculo a un rectángulo, del círculo a un, perdón, de una elipse, un rectángulo, de elipse a un círculo, ¿no? Podemos pasar a todo lo que queramos, ¿no? Todo va a depender de cómo hacer nuestros cálculos. Entonces, como quiero pasar a una esfera, entonces digo, ¿qué sucede si a X le llamo A por U? Y a Y le llamo B por V. Y a Z le llamo C por W.
Entonces, cuando hago esto, ¿cómo va a quedar en mis nuevas variables? En mis nuevas variables va a quedar así, lo voy a reemplazar. Sería AU al cuadrado entre A al cuadrado, más BV al cuadrado entre B al cuadrado, más Z sería CW al cuadrado entre C al cuadrado menor o igual que 1. Si uno simplifica, acá tengo, mira, U al cuadrado más B al cuadrado más V al cuadrado menor o igual que 1. Y esta es una esfera. Esta es una esfera en mis nuevas coordenadas, ¿no? Acá es un elipsoide, pero mira, esta es una esfera en mis nuevas coordenadas, ¿no? En las coordenadas, es una esfera en las coordenadas U, B y W. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular el volumen de esa esfera, en él es fácil, ¿no? Porque el volumen es 1. Entonces solamente me falta el jacobiano. Entonces vamos a calcular el jacobiano. Entonces, el jacobiano en mis nuevas variables, que son U, P y W, da igual, ¿no? Vamos a poner acá. Allá. Entonces, está bien. Entonces, esto acá es la determinante de mi variable antigua, ¿no? La derivada de parcial de x con respecto a u, la derivada parcial de x con respecto a v, la derivada parcial de x con respecto a w, la derivada parcial de y con respecto a u, la derivada parcial de y con respecto a v, la derivada parcial de y con respecto a w, derivada parcial de z con respecto a u, derivada parcial de z con respecto a v, derivada parcial de z con respecto a w. Entonces, sería determinante y de no. A ver. X con respecto a U es A, con respecto a B no hay 0, B, 0, 0, 0, C. Y la determinante es ABC. Entonces, si uno calcula el volumen del elipsoide, ¿tá? El volumen del elipsoide, eso será la integral triple, ¿sí? En mi nueva región, vamos a llamarle E del elipsoide. Pero voy a cambiar a mis nuevas variables, ¿no? U, P y W. Eso es 1, ¿sí? El jacobiano, que es ABC, y el diferencial de volumen, ¿no? Pero ese ABC lo puedo escribir acá, no es un número acá. Y esto sería la integral triple 1, 2, 3 de E, de U, B y W. Esto sería 1 diferencial de B. Pero cuando es 1, ¿esto qué significaba? Este es el volumen de E, ¿sí? En coordenadas U, B y W, ¿no? Pero en U, B y W, esta es una esfera, ¿sí? Y el volumen de una esfera era radio al cubo, ¿no? El volumen es pi por el radio al cuadrado. Sí, a ver, ¿cuál es el volumen de la esfera? A propósito, ¿cuál es el volumen de la esfera? De radio R. Es 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿no? Ese es el volumen de la esfera, ¿no? Entonces, yo ya tengo esto. Entonces, esto sería igual a ABC y el volumen de la esfera es 4/3 de pi, su radio que es 1 elevado al cubo, ¿no? Entonces sería 4/3 de ABC por pi.
y ya tengo. Hemos calculado el volumen de esa, de ese elipsoide, ¿no? Entonces, En el examen puedo hacer así. dime, En el examen lo puedo hacer así. claro, si es que viene ese examen, sí. Recuerden que ya he dicho, si ustedes ven que es uno diferencial de área, diferencial de volumen, ya sabemos que es área, ¿no? Si es conocido, perfecto. En su examen del ciclo anterior yo les coloqué esto, ¿no? Y quedó pendiente este, ¿no? ¿De acuerdo? Quedó pendiente este ejercicio. Este 4 era el problema, ¿sí? Entonces, que nosotros queramos hacer el calcular el volumen, el problema era describirlo, ¿sí? Por ejemplo, si yo proyecto, ¿sí? Si proyecto, voy a tratar de hacerlo, a ver. Por ejemplo, si quiero describir ese volumen, ¿sí? Vamos a escribir en los demás, sería los X, Y, Z, que pertenece a R3, y tendría que hacer esto, ¿no? Por ejemplo, acá, en el plano, abajo, acá ya tengo, mira, voy a escribir los números, este es 2, este es 2, acá, este es 1, ¿sí? Ya tengo el, ¿no? De esa manera. Entonces, si yo proyecto al plano de abajo, ¿sí? Entonces, si proyecto abajo es un rectángulo, ¿no? Entonces los rectángulos, no hay problema. El problema va a ser hacia arriba, ¿no? Porque hacia arriba nosotros tenemos el que está de esta manera, ¿sí? Y hay una parte por acá de esto. Entonces, cuando uno proyecte acá, esto va a salir así partido. Esta parte que es para el de acá, y esta parte de acá que es para el de acá, ¿sí? Entonces tendría que partir ello. Y eso ya se me hace complicado, ¿no? Entonces me conviene proyectar en qué plano, ¿sí? ¿En qué plano proyectamos? A ver. ¿En qué plano me conviene proyectar? XZ, profe, XZ. Ah, XZ, profe. en XY no me sirve, acabo de hacerlo, ¿no? En XY no me sirve. ¿Por qué no me sirve XY? Se parte, profe. Sí. Entonces, porque mire, si acá este es X y este es Y, entonces acá no hay problema, este es 2 y 1, este es un rectángulo. Pero el problema es que tengo que partir, ¿sí? 1 para este, para que va a ir con el de rojo, y 2, ¿sí? Este que va a ir con el de verde. Entonces tengo que partir en 2, ¿no? Y esto no es una recta, esto es así. Este de acá no es una recta, ¿no? El de acá sería así, ¿no? Es una curva ahí, ¿no? Así está, ¿no? Entonces, voy a tener dos regiones, no me conviene en el plano XY, ¿sí? A pesar que es bien sencillo la descripción, pero para hacia arriba va a ser complicado. Entonces, ¿en qué me conviene proyectar? En XZ, profe. Ya, vamos a proyectar en el plano XZ, ¿sí? Al proyectar en el plano XZ, entonces acá puedo decir X, por ejemplo, de 0 a 2. Vamos a poner acá los planos, no se nota. Este es X, este es Y, este es Z. Entonces, acá tendría X de 0 a 2 y vamos a Z, ¿no? Z sería de 0 a 2 menos X, ¿no? Y ahora viene el otro que viene a ser Y. Y viene del plano del piso, bueno, de allá del plano XZ, que es 0, hasta el de verde, ¿no? Y el de verde, despejar Y. Hay que despejar Y del de verde, sería, mira, 4Y al cuadrado, 4 menos Z al cuadrado, este 4 pasa acá entre 4, Y sería la raíz de 4 menos Z al cuadrado entre 4. Y sería así, ¿no? La raíz de 4 menos Z al cuadrado entre 4. Ya está. Ya despejé. Ahora, ¿y cómo integro?
Ahora hay que integrarlo, ¿sí? Entonces, vamos a integrar. Entonces, calcular el volumen, porque me pide el volumen de E sería E. La integral de 0 a 2, no hay problema. La integral de 0 a 2 menos X, no hay problema. Y la integral de 0 a la raíz de 4 menos Z al cuadrado entre 4. Y esto es 1 d de Y, d de Z, d de X. A ver, calculemos esa integral. De 0 a 2 lo dejamos ahí. De 0 a 2 menos X. ¿Sí? Acá sería la raíz de 4 menos Z al cuadrado entre 4. ¿Sí? D de Z. ¿Sí? Ahí está. D de X. Ahora me queda integrar eso. ¿Sí? Eso lo puedo hacer, ¿no? Integrarlo por haciendo sustitución trigonométrica, ¿no? Entonces, acá ustedes van a hacer sustitución trigonométrica. Sustitución trigonométrica. Y después que hagas él, vas a tener que hacer una nueva sustitución más, ¿sí? El cual se hace un poco complicado, ¿sí? No es que no se pueda, ¿eh? Sí se puede. Pero acá, justamente, esa es la idea. ¿Se acuerdan? La clase pasada lo que hicimos fue, dijimos, para que se haga más sencillo que esto no esté, ¿no? ¿Se acuerdan que le quitamos? Y salió fácil, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué sucede si yo buscaría que eso no esté? ¿Sí? Entonces voy a hacer mis cambios de coordenadas, ¿no? Voy a hacer un cambio de coordenadas. Haciendo un cambio de coordenadas. Un cambio de coordenadas. Un cambio de coordenadas, ¿no? Entonces, a X le voy a dejar tal como X. O sea, a X voy a dejarlo igualita, no voy a hacer nada, le voy a dejar aquí. A Z le voy a dejar tal como está. ¿Sí? Vamos a poner acá. A Z y a Y vamos a cambiarlo. Que esto sea, voy a convertirlo en un, este de acá. ¿Sí? Voy a hacer mi cambio acá, en este. Entonces, a Z yo lo voy a cambiar por U coseno de B. ¿Sí? Y a 2Y lo voy a cambiar por U seno de B. Cuando yo reemplace el de acá, en mis nuevas coordenadas sería U al cuadrado, ¿sí? U al cuadrado igual a 4, ¿no? Igual a 4. Ahí está. Y eso está más fácil, ¿no? Obviamente, esa región de ahí, ¿sí? Va a ser más sencillo para mí de escribirlo. Y el X, ¿sí? El X, que es el que no tengo, lo voy a dejar tal como está. Sería tal como está, entonces será 2 menos Z, ¿no? 2 menos Z. No, el X voy a dejarlo tal como está. Le llamaré W. Ahí. Entonces tengo ¿sí? El de ahí. Entonces, cambiando a esas nuevas coordenadas sería más sencillo. Porque ya del fondo, en el plano XZ, cuando yo grafique en el plano X, en los nuevos planos, ¿sí? Voy a graficar en él, ustedes lo van a terminar. Cuando pase esa gráfica a mis nuevas coordenadas, mis coordenadas sería W, acá sería U, por ejemplo, y acá B, son mis nuevas coordenadas, ¿no? Pero eso puede escribir acá U, acá B y acá D, así lo puede escribir. Puede escribirlo así. Ya está. Entonces, en mis nuevas coordenadas, este de acá, ya, no le voy a poner coordenadas para que se note la idea, ¿ya? Pues si no, esto ahí es un rectángulo. ¿Sí?
Ajá. Ya, mejor lo voy a cambiar así. No lo voy a cambiar así. Voy a cambiarlo de esta manera. Ahí. A ver, a Z, a X lo vamos a llamar U. A Z lo voy a dejar tal como está. Y a 2Y le voy a llamar W. ¿Sí? Ahí está. Entonces, X, U, W, y en este caso, y acá, B y W. Uno de menos. B y W, ya. Acá B. Entonces, X más Z, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, ¿no? U más B. O sea, la ecuación de U, eso va a seguir siendo lo mismo, porque eso no lo hemos alterado, ¿no? Sigue siendo la misma ecuación. Entonces, el de abajo sigue siendo el mismo. O sea, esto no se ha alterado, y él tampoco se ha alterado. ¿Sí? Ellos siguen siendo lo mismo. El que sí se ha alterado es el de acá. ¿Sí? Entonces, esto sí, él sí va a ser diferente, ¿no? Porque esto sí lo alteré. El único que ha alterado es acá, pero el Y, ¿no? Mira, el X ha quedado igual, X como si escribiera X, Z como si escribiera Z, ¿no? Le he cambiado solamente para anotarlo ahí, nada más. Entonces, el único que se ha alterado, acá voy a escribir así, el otro, escribir así para anotarlo. O sea, el único que se ha alterado es este, ¿no? Este de acá. Este de acá, de azul, ¿no? Este se ha alterado. ¿Sí? Este de acá que lo estoy pintando del fondo, ¿sí? Este se ha alterado. Antes era una elipse, ¿sí? Este es una elipse. Este es una elipse. En cambio, ahora ya no es una elipse. ¿Sí? Ahora, ¿quién es? Esto es Z, que es B al cuadrado, y tienen 4y al cuadrado, que sería W al cuadrado, igual a 4. O sea, este de acá, ahora ya no es una elipse. Este es un círculo. Entonces, está más sencillo, ¿no? Porque si era un círculo, nosotros podemos usar nuestras coordenadas, ¿sí? Cilíndricas ahí, ¿no? Él y lo proyecta, ¿no? Y puedo calcular eso. Entonces, ahora, ¿por qué lo cambié al otro y por qué no lo puse con coseno y seno? Porque ya si lo pongo con coseno y seno, eso ya no es un círculo, es un rectángulo, ¿no? Y obviamente hay que volver a reconfigurar la gráfica, ¿no? Entonces, le he cambiado ahí para que siga manteniéndose la misma gráfica, pero en este caso simplemente que eso, mi intención era cambiarlo él en un círculo, ¿no? Y él en un círculo es el más sencillo de escribirse, ¿no? ¿Sí? Que una elipse. Porque en mi círculo tú puedes hacer tus coordenadas que ya conoces, ¿no? Profesor, voy a calcular esto es fácil calcular este volumen, ¿no? Mi volumen de acá es fácil calcularlo, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente uso coordenadas cilíndricas, ¿no? Cilíndricas, ¿sí? Entonces, nosotros podemos usar el tema de coordenadas cilíndricas y se acaba ese problema. ¿Podríamos hacer todo en un solo paso, sí, sin hacer cambio de coordenadas cilíndricas? Sí. Ya no tendría que graficar, pero sí tendría que identificar mis cambios de coordenadas, ¿no? Lo que he hecho ahí es cambiarle las coordenadas, porque la vez pasada nosotros hicimos el cambio de coordenadas cilíndricas, ¿no? Lo calculamos el volumen, o sea, ya sabemos cuál es el volumen, solamente habría que multiplicarlo por el jacobiano que tiene ahí, ¿no? ¿Ahí tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, profe, todo claro. Ya un toque, chicos, voy a traer agua.
Ya, a ver chicos, ya entramos acá, eso quedó pendiente, faltaba completar, ahora vamos a estar una parte de la semana 6. La semana 6 toca el tema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces ya estamos al tema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en las ecuaciones diferenciales, interesante sería que nosotros hagamos esto, ¿sí? Esto se puede hacer en las ecuaciones diferenciales de interpretación. Pero supongo que eso lo harán más en física, ¿no? Más adelante, cuando hagan análisis, ¿no? Pero bueno. Entonces, nosotros nuestro objetivo será resolver aquellas ecuaciones diferenciales, ver, analizar esas ecuaciones diferenciales cuando son ordinarias homogéneas, cuando son no homogéneas, cuando no son ordinarias también, ¿sí? Y resolver algunos problemas, ¿sí?, específicos. Ya de acá todo del 6 para adelante es pura ecuaciones diferenciales, ¿sí? Todo ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver si es posible analizar, por ejemplo, poder amortiguar un sismo de grado 9, es un sismo que ocurrió, por ejemplo, en México, ¿no? Donde ahí observan, hay una búsqueda, ¿no? Se cayó todo un edificio, personas en los escombros, ¿no? Si esas personas lo hubieran avisado, o ese edificio hubiera podido amortiguar, no en su totalidad, el sismo de grado 9, pero por lo menos en una parte, entonces no hubiera, tanta gente no hubiera muerto y no se hubiera pedido tanta acción, ¿no? Entonces, y justamente ahí es donde radica el papel de los ingenieros, ¿no? El papel de los ingenieros civiles radica ahí en que ustedes puedan ver, ¿no? Crear algunas condiciones mediante, obviamente, los conocimientos, el cual, basándonos en algunas tecnologías, poder tratar de amortiguar en algo, ¿no? En algo el sismo de grado 9 a intensidades de grado menor, ¿sí? O sea, disminuir esas intensidades. Y justamente las ecuaciones diferenciales son aquellos que ayudan a modelar esa parte, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales son una parte muy importante del cálculo que nos permite modelar procesos físico-matemáticos. Vamos a encontrar mucho en la física y en la matemática, muchos, ¿no? Ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, en los fenómenos naturales, es decir, la parte de la física, siempre vamos a encontrar bastante el tema de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Recordemos ahí, entonces tenemos una ecuación, nosotros hemos visto resolver una ecuación algebraica, ya somos expertos en resolver una ecuación algebraica, y lo que vamos a ver ahora es una ecuación diferencial. Profesor, ¿en qué se diferencia una ecuación algebraica de una ecuación diferencial? Una ecuación algebraica se va a diferenciar de la siguiente manera, que cuando tú quieres resolver esta ecuación algebraica, lo que vas a hacer es encontrar un número, es decir, una constante, que satisface la igualdad. Por ejemplo, tengo, mira, esa ecuación algebraica, y la idea es buscar qué número o números satisfacen esa igualdad, ¿sí? Por ejemplo, ahí tengo un número, ¿sí? Por ejemplo, x igual a 2 cumple esa igualdad, ¿no? Si uno reemplaza, tenemos 8 a un lado, 8 al otro lado, y hemos encontrado, ¿no? Ahora, ¿cómo encontrar esa solución? Eso ya son métodos de resolución, ¿sí? Métodos para resolver esas ecuaciones algebraicas, ¿no? Entonces, que también lo hemos visto seguro una parte en parte de nuestro estudio que hemos visto, ¿no? En el colegio, por ejemplo, ¿no? Cómo resolver algunas ecuaciones. Se llaman ecuaciones irracionales, ecuaciones polinomiales, etc., ¿no? Nuestro objetivo no es resolver esto, porque ya se supone que esto lo conocemos. Nuestro objetivo ahora será resolver una ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tiene en particular? Que nuestras ecuaciones diferenciales, ahora su solución, ¿sí?, es una función, ya no es un número, es una función que cumple la igualdad, ¿sí? Entonces, eso es mi ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, tengo mi ecuación diferencial. La ecuación diferencial es basada en términos de las derivadas.
Por lo tanto, esta ecuación diferencial habrá que encontrar una función que satisface esta ecuación, ¿sí? Entonces, ahí está. Tengo mi función, porque yo no conozco quién es f, ¿sí? La idea es conocer quién es f. Entonces, buscar acá quién es f, es él, ¿no? Ahora, ¿cómo encontrarlo? Eso va a ser nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo será cómo encontrar esa solución y saber si es la única. De repente hay más, es como la algebraica, ¿no? Hemos encontrado una, pero hay que ver si hay más, ¿no? De repente es la única, de repente hay dos más, de repente tres más, no sabemos, ¿no? Igualmente va a ser en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Si será la única o hay otras, ¿no? Habrá que encontrar todas las soluciones, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Entonces, no es, lo que vamos a aprender el día de hoy, o parte del día de hoy, es justamente a encontrar soluciones, ¿sí? De estas ecuaciones algebraicas. Entonces, por acá he tratado de recordar un poquito, ¿sí? Puntualmente, porque lo vamos a usar bastante, las derivadas, ¿no? Entonces recordamos acá, si tengo una función que es una constante, su derivada es 0, la función es a por x, su derivada es a, la función es x a la n, su derivada es en x a la n menos 1, y así sucesivamente todas las funciones que tenemos ahí. La del seno, coseno, tangente, tenemos seno. Entonces, y algunas propiedades para tenerlo presente, la derivada de la suma o la diferencia es la suma o diferencia de derivadas. La derivada de una constante multiplicada por una función es la constante por la derivada de la función. La derivada del producto de funciones es la derivada de la primera función por la segunda, más dejamos la primera por la derivada de la segunda. La derivada del cociente de funciones, ¿sí? Es muy parecida al de la multiplicación, con la diferencia que era más, ahora es menos, y lo dividimos entre g al cuadrado. Y por último, la derivada de la composición, ¿sí? Que es la derivada de la función que está más afuera, f, ¿sí? Y lo dejamos por g, por derivada de g, ¿no? Conocido como la regla de la cadena. Algunos ejemplos, ¿sí? Ahí está. Calcular la derivada de las siguientes funciones, ¿no? Quiero derivar esa función. Entonces vamos a calcular la derivada de esta. Entonces, la derivada de esta función. A ver, ¿cómo calculo la derivada de esta función? Quiero calcular la derivada. Ah, una observación nada más acá, ¿sí? La notación de derivada. Lo voy a hacer. Una observación. La notación de derivada es así, o también podemos denotarlo así, ¿no? La derivada de f con respecto a x. Cualquiera de los dos son válidos, son lo mismo, representan la misma notación. Solamente que son de escuelas diferentes, ¿no? Uno es de Leibniz y el otro es de Newton, ¿sí? Nada más. Entonces, que escribamos de una manera, escribamos la otra, es lo mismo. A ver, entonces, quiero calcular esa derivada, sería la derivada. Sería la derivada de 2 veces el seno de x menos x al cubo, ¿no? Derivada. Entonces, acá sería la derivada de la primera función, que es la derivada del seno de 2x, menos la derivada de x al cubo, ¿sí? La derivada de él es la misma constante por la derivada del seno, que es el coseno de x. Menos la derivada de x al cubo, eso es 3x al cuadrado. De esa manera. Y ya tengo, esa es la derivada de la función. Quiero derivar esa función. Entonces, ahí está. Quiero la derivada de f, es derivar el producto. Entonces derivo primero la derivada de x al cuadrado por el coseno de x más, dejamos x al cuadrado por la derivada del coseno, ¿no? La derivada de x al cuadrado es 2x por el coseno de x más x al cuadrado, la derivada del coseno es menos seno de x. De esta manera. Y ya derivé. Tenemos otro acá, la derivada de esa expresión. Para la derivada de él voy a tener que usar la regla de la composición, o conocido como la regla de la cadena.
Entonces, acá hay dos funciones, ¿sí? Si uno identifica un poquito acá hay una función h de x, que es la raíz cuadrada de x, y hay una función g de x, que es 2x menos 1. Entonces, la derivada de h de x, ese es 1 entre 2 raíz de x. Y la derivada de g de x, ese es 2. Entonces, f de x, ¿quién es? F de x no es otra cosa que h compuesta con g. Entonces, como yo quiero la derivada de esta función, tendré que derivar esta función. Y la derivada de esa función es la derivada de h, evaluada en g de x, por la derivada de g de x. De h ya lo conozco, ahí está la derivada de h. Solamente hay que evaluarlo en g de x, sería 2 veces la raíz de g de x. Por la derivada de g, que vale 2. Ese 2 con ese 2 se cancela, queda 1 entre la raíz de g de x, que sería 2x menos 1. Ya tengo la derivada. Esa es la regla, conocido como la regla de la cadena, ¿no? O la derivada de la composición. Ya tenemos otro, ¿sí? Por ejemplo, entonces, acá ya puedo identificar, ¿no? Profesor, si no me doy cuenta, entonces puedes usar tus dos funciones nuevas, ¿no? Si todavía no dominas justamente este problema cuando tienes varios, lo puedes llamar, ¿no? Acá tengo seno de x, y otra función g de x es la tangente de x, ¿no? La derivada del seno, eso es coseno de x. Y la derivada de la tangente, ese es secante al cuadrado de x. Por lo tanto, si yo quiero acá la derivada de g de x, eso sería derivar esta función, h compuesta con g. Derivar él sería la derivada de h de g de x por la derivada de g de x. De h ya lo tengo, sería el coseno de g de x por la derivada de h, que sería la secante al cuadrado de x. Pero g de x lo tengo que reescribir. Yo tengo que es coseno, g de x es la tangente de x por secante al cuadrado de x. Entonces, solamente vamos a hacer un breve cuadro acá de algunas derivadas y algunas integrales, ¿sí? Porque vamos a usar bastante el tema de integrales, y así como vamos a usar derivadas, también integrales. Entonces, algunas. La función, su derivada y su integral. A ver, tengo mi función f de x, tengo la derivada de f y tengo la integral de f, ¿sí? O antiderivada. Empecemos. Si es una constante k, su derivada es 0, ¿sí? La integral de una constante es k por x, obviamente más una constante, ¿no? Si tengo x, su derivada es 1, y su integral es x al cuadrado entre 2 más una constante. Si tengo x a la n, entonces acá para n diferente, vamos a separar esto.
A ver, si tengo x a la n acá, entonces su derivada es nx a la n menos 1. ¿Sí? Entonces, y acá tendrías su integral de n sería x a la n más 1 entre n más 1 más una constante. Pero con la condición de que n no puede ser menos 1. Ah, ¿y qué pasa si n vale menos 1? Ahí está. N menos 1. Su derivada de n no hay problema, sería menos x a la menos 2. O sea, en n no hay problema. El problema está acá, ¿no? El problema acá que su integral de n es valor absoluto de x más la constante. Cuando vale menos. Tenemos acá, a ver, la derivada del exponencial es la misma exponencial y es la misma. Lo podemos generalizar. Acá tengo k, su derivada sería el k y la integral sería el entre k, ¿no? Lo que estaba preguntando hace un rato. Obviamente más una constante. Si tengo la derivada de la función seno de x, de la función seno de x, su derivada es el coseno de x, ¿sí? Y la integral del seno es menos el coseno de x más una constante. Después lo escribo ahí. Del coseno de x, su derivada es menos el seno de x, y lo integral es el seno de x más una constante. De la tangente x, su derivada de la tangente x es el secante al cuadrado de x, y la integral de la tangente es el logaritmo natural de la secante de x más una constante. Y del arco tangente de la función, no, y no me lo dejo, porque eso ya lo veremos, para no generalizar la idea. Ahí ya todo. Bien. Uno más. La derivada de a a la x, donde a es un número positivo y no es 1, ¿no? Su derivada de él es a a la x por el logaritmo natural de a. Y su integral es a a la x entre el logaritmo natural de a más una constante. Entonces, eso sí tienen que saber, los chicos, derivadas integrales, porque es el ciclo anterior, ¿no? Entonces, eso vamos a usarlo bastante. Entonces, algunos ejemplos, mira, de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Tenemos ahí, por ejemplo, la derivada de x más 6x igual a e a la t, ¿no? Es una función x que depende de t. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo otra. La derivada, mira, la segunda derivada de x con respecto a t, más 6x igual e a la 2x más derivada de x con respecto a t. Ahí tengo, mira, otra, ¿no? Otra ecuación diferencial, y acá tengo otra ecuación diferencial. A estas ecuaciones diferenciales que está, mira, con una d medio curvada, se llama parcial, ¿sí? Ecuación diferencial parciales. Un ratito, chicos. Ajá. Oh. ¡Eh! Ya, entonces, ahí tenemos algunas ecuaciones diferenciales. Entonces, lo que vamos a hacer es categorizar estas ecuaciones diferenciales. Entonces, tipo de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Hay las tipos de ecuaciones diferenciales ordinarias, son aquellas ecuaciones diferenciales donde su
o sus variables, porque te puede tener más de una variable, dependen de una sola variable, ¿sí? Llamada independiente. Entonces, cuando tengo una función, ¿sí? Una función que tiene una sola variable, entonces, por ejemplo, vamos a hallar las ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Son aquellas ecuaciones diferenciales donde su o sus variables dependen de una sola variable. Por ejemplo, tenemos mira, esta función x depende de t, nada más. X depende de t, no. Esa es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? Acá, mira, tengo esta ecuación diferencial ordinaria. X depende de t, y depende de t. ¿Sí? Son funciones x y y que dependen de t. No hay ningún problema. Esa es ordinaria. Y este de acá también, ¿no? Es una función f que depende de x, f que depende de x. ¿Sí? Es ordinaria. Una ecuación diferencial parcial, ella sí ya no es ordinaria, es parcial, son aquellas ecuaciones diferenciales donde sus variables dependen de dos o más variables independientes. Por ejemplo, te das cuenta porque es cursiva, ¿no? Derivada de f con respecto a u, derivada de f con respecto a b. Para hacer una aclaración ahí, ¿se acuerdan? Retrocedemos un poquito. Vamos por acá. Miren, cuando hemos calculado el jacobiano, hemos usado, mira, derivadas parciales. ¿Por qué derivadas parciales? Porque justamente nuestras funciones x, ¿sí? Y y z depende de más de una variable. Entonces, cuando depende más de una variable independiente, entonces ya no se pone la d, sino se pone, en este caso, cursiva, ¿no? Esta de ahí, media dobladita. Eso es lo que hemos hecho. ¿Sí? Entonces, ahí son las derivadas parciales, ¿no? Entonces, cuando tenemos derivadas parciales, se llama ecuación diferencial parcial, ¿no? Y si depende de una sola variable, entonces le llamamos la derivada ordinaria, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria, ¿no? O derivada total, se dice. Orden de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces vamos a calcular el orden de una ecuación diferencial. El orden de una ecuación diferencial es el mayor, ¿sí? Es el orden de mayor derivada, ¿sí? Entonces, no nos interesa el exponente, nos interesa la derivada, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, acá tengo una sola derivada. Entonces, acá sería la derivada de orden 1, ¿no? Entonces, esto sería una ecuación diferencial de orden 1. ¿Estamos de acuerdo ahí, chicos? Sí. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe, todo claro. Ok. Sí, profe. Ya. Entonces, mucho cuidado con él, ¿sí? Porque el ciclo pasado, cuando los evalué él, muchos se equivocaban, ¿no? El orden de una ecuación diferencial viene dado por la mayor derivada. Aclaro acá, mayor derivada. ¿Sí? Ojo, no tiene que ver, no importa el exponente. El exponente. El exponente, ¿no? Es decir, si acá tuviésemos a la octava, eso no me interesa, ¿no? Porque miro la derivada. Solamente hay que ver la derivada, no el exponente. El exponente me interesa, ¿sí? Solo la derivada. Entonces, esto sería una ecuación diferencial de primer orden, o de orden 1. ¿Sí? Esa sería una ecuación diferencial de orden 1. De primer orden, orden 1. ¿De qué orden es él, chicos? Segunda, profe. Segundo orden, profesor. De segundo orden, ¿sí? Este de acá, por ejemplo, este es de primer orden. Primer orden. Vamos a poner así, Edo de primer orden. De primer orden. O lineal, ¿no? Este es una Edo
de segundo orden. Porque solamente observamos el, ¿no? Así tengas el a la octava, no interesa, no importa el exponente, interesa la derivada. Solamente observemos la derivada. ¿Sí? Por acá, colocar una observación, ¿no? Hay notaciones para la derivada. ¿Sí? Vamos a seguir por acá. Algunas observaciones para el tema de la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo coloco x', esa es la derivada de x con respecto, esa es la derivada de x con respecto a su variable independiente t. Ponemos x segunda, ¿sí? Eso sería la derivada, la segunda derivada de x con respecto a, pero también lo denotamos así, ¿no? X, ojo, no hacía, esa es otra cosa, entre paréntesis, ¿sí? Eso también significa la derivada de segundo orden. Igual para el del primero también podemos escribir así. Eso porque, por ejemplo, cuando uno quiere la de tercer orden, tendría que escribir 3 palitos. Y sería la tercera derivada de x con respecto a t al cubo. No hay problema con él, ¿no? Entonces, pues sería así, ¿no? Así. Imagínate que yo quisiera la derivada de orden 6, ¿sí? La de orden 4. La de orden 4 acá se usa los números romanos, ¿no? Entonces, si quisiera orden 4 tendría que usar así, ¿no? Orden 4, ¿no? El cual se resulta feo, o algunos lo hacen así, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya suena muy complicado. Entonces, normalmente se usa así ya cuando los órdenes son muy altos, pasado de 2, ¿sí? Hasta 3 también se usa. Entonces, eso significa la enésima derivada de x con respecto a él, ¿no? ¿Sí? La enésima derivada. Entonces, si vemos de esa manera, eso solamente significa que es la derivada enésima. ¿Sí? Entonces, hay algunas notaciones que a veces debemos manejar de esta forma, ¿no? Esa es la de una de segundo orden, ¿no? Eso es una ecuación, ya no es ordinaria, es diferencial, parcial, ¿no? ¿De qué orden es? ¿De qué orden sería? ¿De qué orden sería, chicos, eso? ¿De primer orden, profesor? De primer orden, ¿sí o no? De primer orden, ¿no? Es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Como ya supuestamente estamos expertos en los órdenes, ahora podemos pasar al grado. ¿Sí? Grado de una ecuación diferencial. Ya vimos lo que es un orden, ahora es el grado. El grado es la potencia de la derivada de mayor orden. ¿Sí? O sea, primero hay que buscar el orden y devolvemos la potencia que tiene. Siempre que la ecuación se encuentre en su forma polinómica, caso contrario no tiene grado, ¿no? Es decir, nosotros vamos a poner forma polinómica. Veamos el. Este de acá, nosotros ya habíamos visto que esta ecuación diferencial era de primer, ¿sí? De primer orden, ¿sí? O de orden 1 lineal, ¿no? Vamos a hablar del grado ahora. Este es de, primero escogemos del primer orden. Esto es de primer orden. Entonces, ahora quiero saber el grado. Una vez que tenga de primer orden, te concentras en él. Es la única que hay en este caso, ¿no? Y en él vas a observar. Este de acá es d de x entre t. Y su exponente, si imaginariamente ves así, hay un paréntesis acá. Imaginariamente hay un 1, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aparentemente hay un 1, ¿no? Ahí. Entonces sería de grado 1. Grado. Esto me va a dar el grado. Es de grado 1. Grado. Entonces, él sería una ecuación diferencial de primer orden y de primer grado. ¿Sí? Entonces, esa es una ecuación diferencial
de primer grado, ¿no? El, chicos, De grado 2. de grado 2. Profe, una consulta. Dime. El que está, o sea, el exponente que está, bueno, elevado a la 4 no se tomaría en cuenta entonces. No, porque ahí vamos a recalcar. A ver, primero busco el orden. ¿De qué orden es? De orden 2. De segundo orden. De segundo orden o orden 2. Está bien. Orden 2 o segundo orden. O te voy a decir segundo orden, ¿no? Cualquiera de los dos son equivalentes. Orden 2 o segundo orden. Entonces, para saber el grado, ¿sí? Solamente me concentro en el segundo orden. O sea, el resto no me interesa. Busco la de segundo orden, que es el. Y vamos a analizar él. ¿Sí? Y él, ahí está. Entonces en él, imaginariamente acá que hay un exponente 1. Por lo tanto, eso significa que es también de grado 1. De grado 1. ¿Correcto? Entonces, esa es una de grado 1. ¿Sí? No me interesa el resto, solamente busco el de mayor orden y ahí le vibra su grado. Entonces, esto sería de primer grado. ¿Sí? El ¿de qué grado es? De segundo grado. ¿Ah? Bueno, voy a suponer que los demás están sumamente atentos, ya lo veré el día del examen. ¿Sí? El examen viene hasta ecuaciones diferenciales, chicos, ¿ah? Por si acaso. Entonces, busco primero el orden. Busco el orden. Orden 3, ¿no, profe? Porque Exactamente, es el orden 3, ¿no? Entonces, el orden 3. Y esto lo sabemos acá. Recuerden que este es orden 2. Este es orden 2. Y este es orden 3. Entonces, me quedamos de orden 3. Es el mayor, ¿sí? Y una vez que tengo el de orden 3, voy a fijarme el exponente, ¿no? Entonces, acá observamos que está al cuadrado, ¿no? Tengo el. Entonces, acá, este es el grado, ¿no? Es de grado 2. Entonces, es de segundo grado, ¿no? Entonces, es una ecuación diferencial parcial de orden 3 y grado 2. Grado de segundo grado. Entonces, nosotros vamos a ver aquellas ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Parciales no vamos a ver, ¿sí? Porque parciales existe otro método para resolver. Entonces, vamos a ver las ordinarias, en ese caso, las de primer grado vamos a trabajar normalmente, y después veremos seguro, por ejemplo, alguna por ahí, de otros grados, ¿no? Pero simplemente vamos a ver la de primer orden, por ejemplo, ¿no? Las de orden vamos a ver orden 1, orden 2 máximo, ¿no? Pues se puede ver orden 3, cuando estemos en la plaza vamos a ver las de orden 4, orden 5, no hay problema. ¿Sí? A ver, una solución de una EDO, ¿sí? Ahí está, tiene esta forma, ¿no? Una función con muchas derivadas, ¿no? Con bastantes derivadas. Entonces, yo quiero encontrar una solución de él, significa es aquella función que debe satisfacer esa igualdad. O sea, si yo lo reemplazo, debe satisfacer la igualdad. Entonces, por ejemplo, tengo esta función, nosotros habíamos dicho que él tiene como solución a él. Profesor, ¿y cómo sé que es su solución? Ah, ya veamos, ¿cómo sabemos que esa es su solución? Me dice, para saber su solución, debemos reemplazar y debe satisfacer la igualdad. A ver, x, vamos a cambiar el color. Ya tengo x, la derivada de phi,
X igual phi X más X al cuadrado e a la X. Entonces, vamos acá a ver. X, la derivada de phi X, acabamos de recordar derivadas, ¿no? Es la derivada del producto, entonces sería e a la X más X e a la X. Igual, acá tengo phi de X, que es X e a la X más X al cuadrado e a la X. Veamos si sale igual. Voy a resolver acá, a ver, multiplico, sería X por e a la X más X por X, X al cuadrado e a la X, ¿no? Eso sale por ahí. Vamos a ver qué sale por acá. ¿Sí? Ese es X e a la X más X al cuadrado e a la X. Y observamos que son lo mismo, ¿no? Y cumplen. Entonces, eso quiere decir que esto sí es solución de eso. ¿Sí? Es solución. Entonces, algo que es solución debe satisfacer, ¿no? Una ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros no vamos a estar probando qué función, ¿no? Existen muchas funciones, infinitas funciones para probar la división. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar, ¿no? Eso va a ser nuestro objetivo, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación diferencial me dice, tiene como solución a L. ¿Sí? Veamos que efectivamente L es su solución. ¿Sí? Si esta es su solución, debe satisfacer la igualdad, ¿no? A ver, ahí está. Entonces, eso quiere decir que si yo derivo el prima de t menos phi de t, eso es igual e a la 2t, ¿no? A ver, la derivada de phi es el 2 veces e a la 2t más 3 veces e a la t menos phi de t, que sería e a la 2t menos 3e a la t, debe salirme e a la 2t. A ver, veamos. Y veamos si es cierto acá. El con él se cancela. 2 veces e a la 2t menos una vez es e a la 2t. Sí cumple, ¿no? Sí cumple. Entonces sí era solución, ¿no? Nuestro objetivo será encontrar cómo hallamos esa solución, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo encontrar esa solución. Vamos a ver un primer método, ¿sí? El día de hoy vamos a ver un método. Vamos a dejar los otros métodos para la siguiente clase. El día de hoy vamos a ver el primer método, que es el método de separación de variables, ¿sí? Para la siguiente clase vamos a dejar los otros métodos ahí, ¿sí? Entonces vamos a ver el método de separación de variables. Las EDO de primer orden satisfacen el método de ecuación diferencial y tienen esta forma, miren. Es decir, que hay una derivada de orden 1, ¿sí? De esta manera, el cual se puede separar como el producto de dos funciones, pero cada uno de ellos en sus propias variables. Uno en variable y el otro en variable x. Pues se llama variables separables, porque tengo una función acá que lo puedo separar en dos variables. Si puedo hacer esto, entonces voy a juntar todos los y con los y los x con los x, ¿no? Entonces, mira, ahí está. Entonces, juntamos y con y, ahí está, mira, d de y con f de y el g de x lo paso en diferencial de x allá. E integro. ¿Sí? Voy a integrar ambos lados y recuerdo mis integrales nada más, ¿no? Una vez que encuentre mis integrales, ya salió el problema, ¿no? Entonces, veamos a ver ahí. Un ejercicio. Quiero calcular ahí está, veamos ese ejercicio. Ese ejercicio. Entonces, en ese ejercicio quiero calcular, por ejemplo, N. Entonces, acá observo que lo puedo separar, mira, D de Y con Y y X de X. Entonces, voy a integrar él con él y voy a integrar él con él. Entonces, no me hago problema. Esta integración, en nuestra tablita de integrales que vimos, ese es el logaritmo natural de valor sobre Y, ¿sí? Más una constante. Le llamaré segundo. Él es x al cuadrado entre 2 más una constante C2. Y obviamente acá juntamos todo, las constantes, ¿no? Entonces se le daría el logaritmo de y, x al cuadrado entre 2 más una sola constante, ¿no? Donde esta constante es C2 menos C1, ¿no? Si yo resto una constante menos otra constante, sigue siendo constante, ¿no?
Es por eso que van a notar que a veces solamente se escribe una constante. Pero no podemos olvidarnos las constantes, ¿sí? Eso es fatal olvidarnos, ¿no? Entonces, acá es valor absoluto. Y la idea es encontrar, en este caso, y, ¿no? Entonces, acá, usando logaritmo, sería e elevado a la x al cuadrado entre 2 más una constante. Entonces, esto sería e a la constante por e a la x al cuadrado entre 2. Pero e elevado a una constante es otra constante. Acá tengo que el valor absoluto de y, esta es una constante, otra constante, e elevado a la x al cuadrado entre 2. Y acá como hay valor absoluto, dos valores, ¿no? Es decir, y será igual a una constante, que le llamaré m por e a la x al cuadrado entre 2. Entonces, ahí está. Entonces, sigue siendo una constante. Esa con nueva constante m puede ser k o menos k, ¿sí? Va a depender del problema, ¿no? Entonces, siempre será de esa manera, ¿no? Entonces, ahí tengo el, ¿no? Recuerda que e elevado a una constante es una nueva constante, ¿sí? Entonces, siempre las constantes se pueden absorber entre ellas, ¿no? Las constantes se van a absorber. Pero, ojo, tú no puedes decir, profesor, x más una constante es x, ¿no? La variable no puede absorber constantes. Solo constantes se absorben entre ellas, más no la variable, ¿sí? De esa manera. Entonces, ahí lo vamos a dejar, chicos, ¿sí? Porque el método que sigue es el método, acá hay unos métodos más, vamos a ver algunos ejercicios y vamos a quedar con él, vamos a resolver algunos, y el que sigue es el método de factor integrante, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Igual vamos a hacer esto en la siguiente clase, como que ir repasando el de variables separables, ¿sí? Estos ejercicios lo hacemos en la siguiente clase para no abundar tanto en los temas acá y que por lo menos dejemos algo. Entonces en la siguiente clase terminamos esos métodos y vemos lo que nos toca la semana 7 y hasta ahí viene su evaluación, hasta la semana 7. Su parcial ya está, chicos, enviado, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Nada, profe, practicar nomás. Ujú. Sí, practiquen, ahí está, ¿no? Viene las ecuaciones diferenciales. Ya le voy a colgar, acá le he hecho pequeños arreglos y los subo de ahí, ¿sí? La diapositiva más tarde. Ahorita me he hecho acordar, voy a subir los solucionarios, ¿sí? Creo que sí lo subí, ¿no? Sí, voy a subir la grabación y este PDF también lo voy a subir, ¿sí? Ya, entonces, ya Está chicos, bien, voy a dejar de grabar.